Seré cholo, pero repito, mi nombre es Hugo. Cholito, pantalón blanco, botones en la cintura, botones en la cintura, cholito, pantalón blanco. Gracias a Dios que yo tengo remedio para la pobreza, remedio para la pobreza, gracias a Dios que yo tengo. Alza los ojos al cielo y ráscate la cabeza, y ráscate la cabeza, alza los ojos al cielo. Quisiera ser pajarito con las alitas azules, quisiera ser pajarito con las alitas azules, para volar divertido sábado domingo, para volar divertido sábado domingo. Que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura. De la noche a la mañana. Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. En este momento vamos a tener el conversatorio en marco del Cineforum de la institución sobre Cholo, largometraje que acabamos de presenciar hace unos momentos en la Biblioteca Nacional del Perú. Nos acompañan, en primer lugar, vamos a mencionar a Andrea Franco. Ella estará de manera virtual, acompañándonos por Zoom. Ella no se encuentra en el país. Bueno, ella es artista, cineasta y curadora de cine, radicada en Los Ángeles. Su práctica artística, arraigada en las tradiciones del cine documental y experimental, explora la psicogeografía del lugar, la memoria, las comunidades indígenas y diaspóricas, así como las dinámicas postcoloniales en América. Ella se encarga del archivo familiar de su abuelo Bernardo Batievsky, director y productor y escritor de esta película que acabamos de ver. De hecho, ella encontró el material de las películas Cholo y Espejismo, dirigida esta última por Armando Robles Godoy. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Mateo. ¿Qué tal? Bueno, estamos acá justo haciendo la presentación. Estamos haciendo tu presentación, estamos comentando sobre cómo encontraste la película Cholo y Espejismo en los archivos de Burbank, en California, y cómo en 2017 estas entran al programa de restauración de la UCLA, el UCLA Film and Television Archive, con la ayuda de Christopher Horak. Justo estamos comentando de la restauración de Cholo, que fue terminada en 2020, y Espejismo, que todavía espera lograr su financiamiento. Ahora vamos a hacer la presentación de Juan Luis Pereira. Juan Luis Pereira es compositor y multiinstrumentista. Participó en bandas como los Chains y los Drags antes de cofundar y coliderar con su hermano Raúl la agrupación El Polen, una leyenda dentro de la música peruana. Bueno, latinoamericana realmente, es una banda de culto, pionera en fusionar rock con sonidos andinos y criollos en Latinoamérica. Fueron elegidos por Bernardo Batievsky para grabar la banda sonora de esta película, en los estudios del Virrey. Temas de raíces rockeras, tintes sinfónicos y progresivos mezclados con folclore peruano, en un tiraje limitado que convirtieron esta pieza musical en una rebuscada exquisitez a nivel mundial. Y tenemos también un tercer invitado, Juan Carlos Esteves, periodista deportivo con más de 30 años de experiencia. Conoce en esta misma cantidad de años a Hugo Sotil, ha trabajado en diarios como Ojo, Bocón, Líbero y Todo Sport y Correo. Él ha escrito el libro Cuéntame algo de fútbol, que trata sobre anécdotas e historias desde 1968 hasta el 2018, y actualmente está escribiendo su segundo libro sobre la Copa América, la participación de Perú en la Copa América. Un aplauso para los invitados.
La idea siempre del Cineforum es que el público haga las preguntas a los invitados con los que contamos en cada sesión. Entonces, si ustedes desean participar, por favor, levanten la mano y mi compañera va a pasar con el micro para que puedan ustedes hacer sus preguntas. Bueno, quizá empezamos, Andrea, pues con una semblanza sobre Bernardo Batievsky, sobre tu abuelo. Si nos puedes hablar sobre él y sobre su obra audiovisual. Adelante. A ver, un poco sobre mi abuelo Bernardo y su obra. Mi abuelo se incursiona en el cine tarde, digamos, en verdad, a los 40 años. Él estudió de joven aquí en Los Ángeles, curiosamente en UCLA, que termina siendo quien restaura la película. Y siempre, él al graduarse de colegio en Lima, la familia se mudó a Los Ángeles y entró a la universidad. Y él entra a estudiar ingeniería, pero yo creo que la influencia de estar acá y entre otras cosas, se interesa por el cine y la televisión. Y estando ya en la universidad, es que él decide como tomar todos sus electivos y otros cursos en cine, en teatro, en música, y hasta en un momento actuó también. Tengo algo de material de unos tests, ¿no? De los actores. Estuvo en una serie que se llama Chinatown. Y bueno, más adelante ya viviendo en Perú, ya casado, ¿no? Familia, tipo de negocios. Mi abuelo sufre cuando son 40 años. Y esa es la historia que cuenta mi familia, que mi abuelo mira a mi abuela y le dice: he decidido que voy a hacer cine. Siempre he querido hacer cine, casi me muero y no he hecho nada al respecto, así que voy a hacer cine. Y lo que me cuentan es que él ya tenía estas ideas de la película sobre el fútbol. Mi abuelo era aficionado al fútbol y estaba muy involucrado con los equipos y con la federación, y era fanático de Hugo Sotil. Y ya tenía en mente, antes que pase esto, hacer una película sobre Hugo Sotil, sobre fútbol, sobre Perú. Y pues en este momento que él sale y hace esta película. Él no tenía mucho background, aunque luego tenía una compañía de publicidad y hacía comerciales, sí, pero es una mezcla de su pasión por el cine, su pasión por el fútbol, y también los temas que a él le interesaban, el tema más grande, la singular, que él encuentra en la sociedad peruana, y que es algo que siempre le preocupó desde lo que me cuenta mi familia, desde muy joven, desde antes de mudarse a Los Ángeles. Era algo que, digamos, que él sobresalía en la familia, porque eran cosas que siempre estuvo involucrado. Él también estuvo involucrado ligeramente en política en el momento de la primera campaña de Belaúnde. En los famosos viajes que hacía Belaúnde en los 50 para que salía de Lima, mi abuelo lo acompañó en un par de actividades y fotografiaba. Por ejemplo, yo encontré mucho material de archivo, que en estos viajes mi abuelo tomaba muchas fotos sobre la contaminación y la basura que encontraba en estos viajes cuando salían de Lima. Entonces, digamos que ese fue el contenido que lo inspiró, y es acá en Los Ángeles que incursiona, digamos, en el cine.
de una manera no directa, ¿no? Fue como algo que estaba en la esquina de su mirada, digamos. La pregunta era sobre la relevancia histórica de la película Cholo, 50 años después, medio siglo después de su estreno comercial, y cómo fue el proceso de restauración, qué etapas pasó. Ok. La relevancia de la película, obviamente, mi abuelo decide hacer esta película en el año 70. Obviamente son años después de la entrada de Velasco y la famosa ley de cine, la cual mi abuelo fue uno de los impulsores de la ley de cine. En ese momento, como sabemos, había mucho impulso sobre producción nacional, no solamente en el cine, sino en todas las áreas culturales, artísticas y sociales, como parte de todos los cambios que pasaron en ese gobierno. Y pues coincide también obviamente con los intereses de mi abuelo sobre el racismo y la desigualdad social en el Perú, en ese momento obviamente diferente a la de hoy, pero que aún hoy persiste de alguna otra manera. Pero mi abuelo también estaba interesado en una persona que le apasionaba todo lo que significa la cultura peruana, no solamente en el cine, no solamente en el fútbol, pero también en todas las artes visuales y la música. Él, al hacer Cholo, no solamente estaba pensando en Hugo y en el fútbol y en esta reivindicación del indígena y de todo lo peruano y del arte peruano y de el estrellato en el fútbol, pero también todo lo que le interesaba dentro de la película, que podemos ver su relación con Miller Cajaguaringa. Ya él coleccionaba su arte y también trabajar con el polen, trabajar con Alejandro Vivanco. Él ya tenía todas estas relaciones. Él lo que hizo para hacer Cholo de alguna manera fue como crear esta comunidad de artistas para crear una película que tenga todos estos ingredientes y que en verdad son un reflejo de todos los cambios que estaban pasando en esa época, ¿no? Como Juan Luis probablemente lo puede explicar, ellos recién empezaban, fue Nilo, hermano de ellos, que trabajaba con mi abuelo y le dijo, mira, tengo un hermano que tiene una banda que están empezando, mi abuelo los escucha, se da cuenta que están fusionando instrumentos de rock con música andina por primera vez y él entiende que es como parte de lo que él está tratando de hacer con la película. Entonces era más como para mí, solamente la película Cholo no puede quedar ahí nomás, sino todo lo que se creó en esa época, ¿no? A raíz del trabajo en equipo y en comunidad que se hizo para hacer esta película. Que se estrene 50 años después, restaurada, y el proceso de restauración, no sé, yo a veces creo que las cosas no son coincidencia. Hace mucho tiempo que yo estaba buscando la película y primero que no la encontraba, y si no fuera porque yo decidí mudarme a California y hacer mi maestría aquí, yo no hubiera encontrado esa película, tal vez. Y es más, hasta cuando la encontré, traté de buscar ayuda para restaurarla y no había interés, no encontraba el apoyo, no se encontraban las condiciones para hacerse. Y si no fuera porque Violeta Núñez, en el 2017, ella me indica que está en contacto con el director de UCLA
y me dice, vamos a hablar con él, porque yo creo que en este momento le podría interesar, porque ha estado restaurando películas de Cuba y de México, y cuando le hablamos y le dijimos, tenemos esta película peruana de los años 70, que la hemos encontrado en California, en Technicolor, pues le interesó. Pero 5 años antes yo había estado hablando con gente de UCLA y nadie me respondía los emails. Entonces, ¿es coincidencia o no que sea justo 50 años después, justo cerca del Bicentenario? ¿Cuál es el significado de eso? Pues yo creo que estamos en un momento que muchas cosas están cambiando, no solo en el Perú, pero en el mundo en cuanto a estos temas. Justo hablaba hace poco con mis colegas de cómo las generaciones de hoy tienen mucho más conciencia sobre estos temas y se puede hablar, y también simplemente con el tema de la tecnología. De alguna manera, a ver, de una cosa muy simplística, yo estoy muy contenta que la película se haya restaurado en el 2020, cuando ya existía el 4K, que si hace 10 años lo hubiéramos digitalizado, hubiera sido tal vez HD y hubiéramos tenido que volver no a remasterizarla, y probablemente en el futuro va a haber hasta cosas mejores, pero me parece muy interesante que también justo hayan sido, bueno, obviamente son 50 años del disco de Cholo, del Polen, y ellos habían restaurado y remasterizado ese disco en el 2019, y gracias a eso yo pude mandarle esos masters a UCLA cuando estaban trabajando en la película, y han usado material de eso para trabajar en el sonido, ¿no? Entonces ha sido muy mágico todo, en verdad, y muy ¿cómo se dice? Como casualidades en verdad perfectas, porque creo que también en este momento la gente puede leer la película de una manera como realmente es, y entender todas las capas y el significado que va mucho más allá de una película sobre el fútbol, sobre la historia de este personaje, sino también ver todo el contexto y todo lo que la película tiene más allá de la historia, más allá de lo que estamos viendo en la pantalla, pero hay muchas cosas que la acompañan que la podemos volver a ver de una manera totalmente renovada y con una visión mucho más proyectada a lo que podría ser el futuro del cine en el Perú, de las artes en el Perú, y de un impulso de alguien que se atrevió en el año 70 a hacer una película con un actor no profesional, que dicen que no podía repetirlas, no se acordaba del guión, y hasta en ese momento recibió mucha crítica sobre su actuación, lo cual yo tengo que decir de que me parece que su actuación es fenomenal para una persona que no está entrenada en el cine. A mí me parece que muchas cosas fueron criticadas en los 70 y en su momento, y tal vez hasta el día de hoy, a mí me parecen cosas fuertes de la película. Ok, gracias, Andrea. Ahora vamos a hablar con Juan Luis, que como bien ha dicho Andrea, tenemos 50 años también de la obra, la primera producción musical de Cholo. Yo estoy presentando la reedición de hace unos años. Oh, disculpen. Sí, la emoción también. Bueno, esta es la reedición del disco, que es una pieza bastante buscada por coleccionistas y se encuentra en las tiendas de música en precios exorbitantes, ¿no? Entonces quizás, Juan Luis, si podamos retroceder a estos 50 años y contarnos pues cómo ha sido la experiencia de musicalizar Cholo. Bueno, las canciones ya eran parte del repertorio normal del Polen, pero por favor, me sería interesantísimo que nos contaras la historia. Buenas noches. Bueno, la historia empieza más o menos un año antes de que se estrenara la película.
que nosotros éramos unos chicos de barrio y con mucha vocación por la música. Entonces decidimos, luego de haber pertenecido a grupos de rock juvenil que hacíamos música de otros, o sea, interpretábamos no nuestra propia música, entonces decidimos hacer nuestras propias composiciones y nuestro propio estilo y tener muy en cuenta nuestro origen, ¿no? Perdón, nuestro origen de barrio, nuestro origen de peruanos, nuestro origen de mestizos, y tuvimos conciencia de eso. Entonces empezamos a hacer una música que no solamente era el rock que habíamos aprendido y que nos gustaba, sino quisimos incorporar la música que escuchábamos en radio y la música que nos influenciaba, la música que escuchábamos en todas partes, ¿no? El huayno, el vals, la música clásica, el son cubano, la cumbia colombiana, toda esa música nos influenció. Entonces empezamos un año antes de la película a hacer nuestras propias composiciones y poco a poco hicimos nuestro repertorio, y así como por arte de magia, mi hermano, que también hace cine, Nilo Pereira, trabajaba con Bernardo Battieschi y le dijo que, como dijo Andrea, que había unos muchachos que hacían música, que estaban mezclando la música y estaban haciendo una música peruana, ¿no? Entonces se interesó y nos hizo una audición. Entonces tocamos toda nuestra música que ya teníamos compuesta y él dijo: esta es la música, porque es una música chola. Entonces perfecto quedó. Decidimos, quedamos en cuándo íbamos a ir a grabar. Para esto también tuvimos una sorpresa muy grande y muy agradable, que nos presentó al músico Alejandro Vivanco, un músico ayacuchano que sale en la película al final. Es el padre, el abuelo de Hugo Sotil. Y bueno, él es un musicazo, pues, ¿no? Y bueno, ya falleció, un gran quenista. Es hermano o primo hermano del esposo de Ima Sumac, son de Ayacucho. Entonces él, don Bernardo, nos los presentó y nos los puso de asesor musical. Entonces iba a nuestra casa y nos empezó a enseñar algunas cosas de música ayacuchana, y justo previo a la grabación del disco. Entonces nos preparamos más o menos un mes, no recuerdo exactamente, pero estuvimos ensayando, e incluso nos dio una casa en Barranco que queda en el Puente de los Suspiros, donde nos fuimos a vivir. Y nosotros, bueno, en esa época éramos hippies, entonces vivíamos todos juntos. Y nos metimos a esa casa y empezamos a ensayar ahí. Y logramos, pues, perfeccionar un poco la música y darle calidad, y fuimos al estudio. Cuando estuvimos en el estudio le propusimos, bien como nos ha comentado los señores, me preguntaron sobre Cholito Pantalón Blanco, que es un tema que nosotros habíamos escuchado mucho en radio por Luis Abanto Morales, y nos encantaba esa canción, entonces la tocábamos, y le propusimos a don Bernardo para incorporarla, ya que caía muy bien con el tema de la película. Entonces
el último día de las grabaciones la grabamos improvisado, así, de una. Mi hermano con la guitarra y yo con otra guitarra, y después le fui montando varios instrumentos. Le monté piano, violín, mandolina. Había un cajonero en el estudio que estaba grabando otras cosas. Le dijimos que nos acompañe y grabamos la canción en 1 hora. Está en el disco. Bueno, esa canción y ese disco ha sido elogiado por Gustavo Santaolalla, que ha ganado varios Grammys por hacer películas, varios Oscars, mejor dicho. Y para él ese disco es parte de su identidad. Y bueno, es un músico argentino que bueno, famoso en todo el mundo. Averigüen de él, es fantástico. Entonces ese disco ha tenido su repercusión después también, ¿no? Y bueno, cuando terminamos el disco nos encantó, y cuando vimos la película con la música ya fue perfecto, ¿no? Y debo decir que cada vez que veo la película me doy dando cuenta más del gran valor que tiene la película como documento, como concepto, e incluso, como dice Andrea, la actuación de Hugo Sottil es súper natural y es como él mismo, ¿no? Con su rebeldía, ¿no? Con su metida hacia adentro, ¿no? Y es una película que muestra mucho la realidad del Perú en esa época y actual también, sobre el racismo y los problemas que tienen los jóvenes de encontrar su vocación, su camino, ¿no? También resalta también mucho como documento los paisajes limeños, que ahora son como un documento también. Y bueno, la restauración estuvo excelente y el trabajo de Andrea fue muy, muy importante, y porque nos ha legado este documento, esta película que ya queda para la posteridad como un documento histórico en el cine peruano. Muchas gracias. Y hay que anotar esto sobre la importancia del polen, que ha sido equiparado con los jaivas, que han sido contemporáneos a ellos. Y bueno, La Olla también ha sido integrante pues del grupo Arcoiris, que también es otro grupo de fusión, además de ser productor de varios discos importantes en el cancionero latinoamericano. Y como ha dicho acá Juan Luis, ha sido ganador de premios Oscar justamente por las bandas sonoras de varias películas. Y bueno, quizás podemos hablar con Carlos sobre Hugo Sottil, sobre cómo, sobre el personaje en sí, ¿no? ¿Podrías comentarnos, pues, cómo es Hugo Sottil, dado tu amistad que tienes con él? Gracias. Ante todo, buenas noches a los presentes. Me da gusto que se hayan quedado para poder escuchar, ¿no?, a los ponentes, tanto Andrea, José Luis, quien habla, ¿no? Hay algo que dijo Andrea y lo reafirmo, ¿no? En su época, esta película, por la actuación de Cholo, fue muy criticada. Evidentemente, Cholo no es actor de cine, no es actor de novela ni de serie. Sin embargo, él hizo un buen esfuerzo para poder al menos decir muchas buenas oraciones y poder actuar no solamente una pelota de fútbol, sino también en muchas escenas que lo han visto ustedes. El Cholo es una persona muy introvertida. El Cholo, cuando no conoce a las personas, no se explaya, no se abre. El Cholo es una persona
que le gusta, a diferencia de la película, que le gusta que le digan Cholo. Y es muy orgulloso de ese apelativo, ese apodo o ese sobrenombre, como lo quieran determinar. Hugo Sotil es una persona que, si bien es cierto, esta película no es autobiográfica, tiene mucho de él, no solamente con la pelota, sino incluso su rebeldía. Él en esa película lo toma en un buen momento futbolísticamente hablando, que es un año antes de que él se vaya a Barcelona, a España, y triunfe. Si ustedes ven en la película, él viaja por toda Europa, ¿no? Y se desarrolla de la mejor manera. Él, cuando llega a España, a Barcelona, llega en buen momento, llega maduro, futbolísticamente hablando y como persona. Y a mí me da gusto ver esta película y ver a Hugo en una forma tan natural, que han pasado 50 años y hay algo que dijo Andrea, ¿no? Y lo vuelvo a reafirmar. Para mí es una buena actuación, con todas las limitaciones que puede tener una persona como él, que no es actor. Hugo es una persona que ha venido de abajo, es, como muchos de nosotros, parte de la migración de los años 50. Él nació en Ica. Él vino acá con su familia y se crió y se formó en La Victoria. Trabajó en La Parada con costales en el hombro. Estuvo en Alianza Lima con Teófilo Cubillas y por trabajo dejó de los juveniles. Pero cuando, yo siempre he dicho, cuando un jugador es bueno, cuando es talentoso, tarde o temprano va a aflorar ese gran futbolista. Pero hablando de la personalidad del Cholo, yo les voy a contar una anécdota que está en mi libro. El año 1969, Perú clasificó por primera vez a un mundial. De repente los mayores sabemos, ¿no?, que con Didi, Cubilla, Chale, Cruzado, una buena generación clasifica eliminando a Argentina con 2 goles de Cachito Ramírez. Eso fue el 69. En esa selección no estaba Hugo Sotil, porque Hugo Sotil había un año antes ascendido con el Deportivo Municipal y el 69 juega por primera vez con Municipal en primera división. Y Roberto Chale, que es otro de mis grandes amigos, me cuenta lo siguiente, que una vez la selección que se preparaba para el Mundial se va al Estadio Nacional, que estaba concentrada, a ver un partido del Municipal. Y Chale, que era muy amigo de Ramón Mifflin, ambos de Magdalena, comienza a ver a una persona que nunca lo habían visto jugar, que amagaba, dribleaba, etcétera, etcétera. Y Roberto Chale le mete un codazo a Ramón Mifflin, al cabezón, y dice: mire ese Cholito, si Di lo ve, ese nos va a sacar a nosotros del titularato. Perú clasifica en agosto, el 31 de agosto del 69, para ser breve. En enero, Didi lo llama por primera vez a Hugo Sotil a la selección, que se estaba preparando para el Mundial de México 70, que fue en junio. Y Sotil era suplente primero de Perico León, segundo de Eladio Díaz Reyes y tercero de Percy Rojas, que era muy jovencito, pero había estado como invitado en Argentina en la Bombonera. Y Sotil decía: no creo que Didi me lleve al Mundial, yo soy el cuarto. Primero Perico, Eladio y Percy Rojas. Y no lo ponían los partidos amistosos, lo ponían 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta que llega un partido amistoso con Bulgaria. Y Bulgaria le iba ganando 2-1 a Perú. Y de repente Didi le dice a su asistente, el Cholo Heredia: hay que meterlo al Cholito Sotil, a ver qué hace. Si dicen que es bueno, que me demuestre. Didi lo pone a Cholo Sotil y a Pepe del Castillo. Y el Cholo Sotil le hace 3 goles a Bulgaria. Perú le gana en ese amistoso 5-3.
Y el Cholo, cuando va al camerén, dice, me lo cuenta y me dice, yo después de ese partido me sentía seguro que Didi me iba a llevar al Mundial. Y efectivamente Didi lo llevó al Mundial. Y la anécdota va en lo siguiente: cuando llegan a León, a la concentración de México 70, le toca concentrar uno de los más palomillas de la selección. Chale siempre me ha contado que el más palomilla fue Ramón Mifflin, el cabezón. 2 días antes del partido, en la habitación, Ramón Mifflin bostezaba, amanecía y le decía, Cholo, anda, tráeme por favor los periódicos para ver qué dicen de nuestra selección. Y el Cholo, calladito, porque era suplente, iba a la puerta y le traía los periódicos, y iba donde Ramón Mifflin y le dejaba los periódicos. El segundo día igual, Cholo, tráeme los periódicos por favor, quiero ver qué dice la prensa de Perú. Cholo iba, le traía los periódicos y se lo dejaba a Ramón Mifflin, que estaba en la cama, porque era Ramón Mifflin, pues el que también que había sido parte de la clasificación a México 70. Y al día siguiente Perú juega con Bulgaria, el primer partido de México 70. Bulgaria nos iba ganando 2-0. Una de las fallas fue del arquero Rubiños. Y Didi se acuerda del Cholo que había hecho estragos con sus amagues a Bulgaria en ese amistoso. Y lo mete al Cholo. El Cholo amaga, se saca rivales. Primero mete gol Alberto Gallardo. Segundo mete gol Chumpitaz de tiro libre, y después una gran jugada Cubillas hace el 3-2, lo volteamos el partido, y el Perú 2 días antes que había ocurrido el terremoto en Huaraz, fue una fiesta. En el camarín, los dirigentes, el Cholo, hay fotos del Cholo Sotil con camiseta roja, salió en hombros. Y el Cholo está con la camiseta roja y con el crespón negro. Bueno, al día siguiente amanece. Ya se iban al día siguiente a otra sede a jugar con Marruecos, y Ramón Mifflin le dice al Cholo, Cholo, ya tráeme los periódicos, hemos ganado, a ver qué dice la prensa. Y el Cholo, todo rebelde, dice, ¿qué pasa, Ramón? Si yo sigo uno de los mejores jugadores de este partido, ahora te toca a ti traer los periódicos, ya no voy a ser tu lorna. Ramón se quedó calladito y dijo, tienes razón, Cholo, ahora sí voy a traer los periódicos por ti, porque por ti hemos ganado ese partido a Bulgaria, 3-2. Son cosas del Cholo. Por favor, si tenemos preguntas del público, levante la mano. Adelante, por favor. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Siempre agradeciendo al Banco Nacional, a la Biblioteca Nacional del Perú por estos eventos culturales, y a todos los aquí invitados, muchas gracias por su presencia. La verdad que esta película de Cholo Sotil, a mí lo primero que me trajo a la mente fue una película de fútbol, ¿no? Esa era la idea que tenía, ¿no? Y en primer lugar, bueno, me siento contento porque yo estaba resignado ya a no ver esta película, ¿no? Y sin embargo, la percepción que me da esta película es que no era la película de fútbol que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La historia de una persona humilde, modesta, que a pesar de su talento llega a la fama. No, no es eso, ¿no? Yo lo que he percibido que esta película habla mucho más de eso, ¿no? Yo he sentido en esta película esa sensación se siente un sabor de peruanidad, ¿no? Por la música, la fusión de polen, por ejemplo. Esos paisajes hermosos donde se ve pues, la serranía, los pasajes bellos, ¿no? Los andenes, ¿no? Y destaco, por ejemplo, una parte muy importante cuando Sotil conversa con su abuelo le dice, tienes que definirte, ¿no? Tú tienes que saber quién eres, tú eres mestizo, ¿no? Sotil siempre es una persona rebelde, yo no sabía que era rebelde, la verdad. Pero se ve en la película que tal como es él en su vida, así se ve que él era, ¿no? O sea, me parece que él no actuó, simplemente él voy a ser Sotil, ¿no? Y destaco eso, ¿no? O sea, ese sabor a peruanidad que se ha sentido en la película, que a mí me ha gustado bastante, ¿no? La música, sobre todo ese ambiente, ¿no? Quizás por el contexto que se vivía en esa época, ¿no? El gobierno militar, se vivía un énfasis
basado en el nacionalismo, ¿no? Que, bueno, es importante sentir esa peruanidad, ¿no? Y rescato bastante eso, y sobre todo que también esta película tiene un valor testimonial, ¿no? Ver a Lima del año 72 a colores, con ese Technicolor, es algo impresionante, ¿no? Increíble, el Estado Nacional descolorido, ¿no? Las calles, ¿no? A color, a Technicolor, es impresionante, ¿no? Ese valor testimonial, ¿no? Y es un comentario nada más, y muchas gracias, ¿no? Todo. Listo, tengo varias preguntas, pero tengo una pregunta, Andrea. El formato 4:3 ¿es así el original de la película? Sí, la película fue grabada en 16. O sea, se grabó en 16 y el formato era 4:3. Y luego en la postproducción es que se hace el blow up a 35. Pero sí, la película siempre fue 4:3. Excelente. A ver, por favor, la siguiente pregunta del público. Para Andrea. Andrea, ¿me escuchas? La pregunta es la siguiente. Aparte del contexto social, cultural, político, yo percibo que hay un manifiesto cultural, hay todo un manifiesto de tu abuelo sobre el tema del cholo. Es decir, no solamente la perspectiva difusa sobre su futuro, sino el conflicto. Y que al final, en esa conversación con el abuelo, como que define su identidad. Y si lo ligamos con la parte final, que toma incluso la introducción de esa persona que habla de las regiones, etcétera, etcétera, uno podría entender que es un manifiesto donde tu abuelo un poco señala una posición respecto a el tema del cholo, ¿no? Me parece percibir que hay algo de Aníbal Quijano y de François Borricot, que eran los teóricos en los 50, 60, del tema del cholo en el mundo académico. Y la segunda pregunta es para el periodista. Disculpen, no me acuerdo su nombre. El partido de Múnich con Alianza que aparece es ese partido donde estaba Rinus Michels con un representante del del Barcelona, que fue lo que definió que Hugo Sotil vaya al Barcelona y no Cubillas. Muchas gracias. Este es mi punto de vista y conversaciones que yo tengo con la familia, y quiero que sepan, que es algo que me olvidé mencionar, que yo nunca hablé con mi abuelo de esto. Él murió cuando tenía 12 años. Así que tal vez es especulación, y también es cosas que me han contado mi abuela, mi mamá, sobre todo mi mamá. Mi abuelo y nosotros venimos de una familia judía inmigrante. Por el lado de mi mamá, o sea, sus padres llegaron al Perú, ¿no? Digamos, por la Primera Guerra Mundial. Los padres de mi abuela, Caletti, y de mi abuelo, Bernardo, por diferentes motivos, y de migración, diáspora. Y obviamente, de una manera rápida y ligera, es una carga ancestral de discriminación, de racismo, de antisemitismo y de desigualdad y opresión. Y sobre todo, yo creo que la carga ancestral que viene de la diáspora es la sobrevivencia, ¿no? Y el salir adelante a pesar de crecer en una comunidad que siempre ha sido oprimida y que tienes que escapar de tu país, ¿no? Que es un manifiesto, o sea, es una situación diferente que el poscolonialismo en el Perú y lo que pasa luego de la colonia, pero hay ciertas similitudes por las cuales yo creo que mi abuelo se sintió naciendo en el Perú y viviendo todo, y tenía mucha sensibilidad hacia eso. Por otro lado, yo también crecí, digamos, con esas preocupaciones, y
tal vez entiendo a mi abuelo y tal vez voy a hablar también un poco de mi punto de vista como artista y como cineasta, porque son temas que salen mucho de mi arte también, y por la razón por la cual siempre me interesó conocer y aprender más sobre la obra de mi abuelo. Estos temas, el manifiesto de mi abuelo, para responderte, yo creo que es algo muy personal de él también. No tuve la oportunidad de conversar con él y de saber cuáles fueron los obstáculos que él encontró en el camino, como venir de una familia inmigrante, como venir de una familia judía, que de alguna manera con muchísimo privilegio económico sobre todo, porque tenían, mi abuelo y su familia, era una familia muy adinerada y les fue muy bien, pero ¿por qué se mudaron a Los Ángeles? No lo sé. Cuando llegaron al Perú hay mucha incertidumbre sobre eso. Y sé que en esa época también había mucha discriminación contra los judíos, y esto lo sé por mi familia. Entonces creo que tenía mucha sensibilidad y mucha similitud en este manifiesto, tenía mucha sensibilidad con la situación en el Perú que veía, la discriminación y el racismo, y definitivamente lo conectó a su historia personal. Y como tú dices, ¿qué pasa después de ese partido, no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que mi abuelo deja un poco abierto, y digamos que continúa con Espejismo, ya que en Espejismo también se trató sobre Hugo Sotil, pero en otra manera. Para responderte puntualmente, yo creo que el manifiesto de mi abuelo en hacer esta película es que de alguna manera encontró en él una oportunidad de contar las preocupaciones que él ha tenido, que él tuvo, no solamente exteriorizándolo y viendo que esta discriminación y esta desigualdad pasa en el Perú, probablemente la vio también en Estados Unidos, viviendo acá en los años 40 y viendo la discriminación que había post-guerra, y también hacia otras, y el racismo que existía en esa época acá muy fuerte también, y también hacia él. A mí me interesa mucho saber, ¿no?, qué tipo de discriminación probablemente mi abuelo debe haber sufrido al ser judío en el Perú, al ser, viviendo acá en Los Ángeles, ya que yo sé por lado de mi familia que han sufrido discriminaciones y han tenido muchos obstáculos en el camino para surgir, para salir adelante, a pesar de alguna manera u otra, aunque por circunstancias diferentes, tener un linaje de una comunidad de alguna manera oprimida. Ok, gracias. A ver, por favor, Juan Carlos, la siguiente pregunta. Sí, solamente quería hacer una pregunta, Andrea, antes de intervenir sobre la pregunta del caballero. ¿La película cuándo se estrena? ¿En qué mes? Se estrenó en mayo la película. Pregúntale a Andrea, por favor. La película se estrenó en mayo, 18 de mayo de 1972, que fue el día del cumpleaños de Hugo Sotil. Y 19 de mayo del 2022 la estrenamos en los cines este año. Ok, quería ese dato por lo siguiente. Yo le he preguntado a Sotil sobre este partido, y a Manuel Mané Mellán también le pregunto por este partido, porque si se dan cuenta, quien es la figura en este partido es el Cholo Sotil, pero quien hace los 3 goles es Manuel Mellán, el moreno. Y lo digo por lo siguiente: este partido es del año 1971, y la anécdota que me la cuenta ambos es que una semana antes el Cholo Sotil y Teófilo Cubillas hacen una producción fotográfica para la Crónica y La Tercera, y los goleadores eran Alberto Gallardo, Teófilo Cubillas y Manuel Mellán, en ese orden. Y el Cholo Sotil le dice a Teófilo Cubillas, su compadre, le dice:
El domingo nos vamos a ver y te apuesto que Manuel Mellán le hace los 3 goles a ustedes, porque yo le voy a dar los 3 pases. Y efectivamente así fue. Y de lo otro que tú dices, efectivamente, que es el año 1972, Rinus Michel, el holandés, técnico del Barcelona, vino a Lima a verlo a Teófilo Cubillas, porque quería llevárselo a Barcelona. Sin embargo, cuando ve el partido, se queda asombrado con los amagues, con la valentía, con la gran habilidad de Cholo Sotil. Y es ahí donde deciden llevárselo a Hugo Sotil para la campaña 73-74. Barcelona tenía 10 años sin campeonar en la Liga Española. Bueno, 14. Ok. Cuando llega Johan Cruyff y Sotil, rompen esa sequía, que fue la campaña 73-74. Y gracias a Rinus Michel que se lo lleva a Hugo Sotil. Perfecto. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿se me escucha? Ya, muy buenas noches, señor compositor, muy buenas noches, señor periodista, y por supuesto muy buenos días, tardes o noches donde te encuentres, Andrea, allá en California. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos de ficción y de realidad que se han mostrado ahí en la película y a qué se debieron estos cambios para hacerlo ficción, ¿no? Porque yo tengo la curiosidad si de verdad el Cholo Sotil de verdad tuvo esa afición hacia el arte, por eso quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son lo real y cuál es lo ficticio y a qué se debió ese cambio? Yo también me hago esa pregunta muchas veces, pero bueno, Hugo Sotil sabemos que es de Ica y la verdad es que la mayoría de la película es ficción. No me parece que la manera que él empezó a jugar fútbol fue porque lo atropelló un carro y tal vez nos van a poder contar eso desde el punto de vista periodístico. Definitivamente yo creo que mi abuelo no quería hacer una película sobre la vida de Hugo Sotil. Es una película totalmente ficcionalizada y historia de amor, que es pintor, que su hermano, todo esto es pura ficción. Cual permite a mi abuelo convertir este personaje en alguien que digamos se interesa por la humanidad. O sea, mi abuelo más o menos fusiona todos sus intereses en este personaje y usa a Hugo como un canal para poder hablar de estos temas, porque igual, sin que él hable y en la vida, él ya de alguna manera lo encapsulaba, ¿no? Pero también él hace muchos usos cinematográficos para poder separar y hacernos entender de que esto es una ficción. La película, una vez me dijeron, alguien que la vio, que es una película psicodélica. Hay momentos donde está teniendo una conversación lineal con Nancy Gross y saltan del Parque Las Leyendas al Parque Olivar, a la playa, pero la conversación sigue. Igual cuando Milner Cajaguaringa está hablando con Micaela. Entonces, con Marina, perdón. La película es una película de ficción híbrida, primero usando al personaje de Hugo Sotil siendo Hugo mismo y haciendo esta mezcla de cosas, pero lo que también me parece a mí que es una película medio profética, ¿no? Por lo mismo que acabamos de escuchar, que después del 72 pasaron todas estas cosas y Hugo termina en el Barcelona, pero es antes que hace este viaje a Europa por la película, ¿no? Entonces, los eventos, digamos, biográficos de la vida de Hugo
están ahí de una manera muy ligera, digamos, visitando a Ica y yendo y viniendo, pero al final del día es una película de ficción, no es un documental, ni un intento de hablar sobre la vida de Hugo Sotil. Es ficcionalizar su historia y de alguna manera hacer un híbrido en donde mi abuelo intenta crear algo mucho más allá, ¿no? Y yo creo que siempre fue también una broma entre mi familia, ¿no? Que el eslogan de la película no es solo una película de fútbol, sino es algo más. Y siempre nos reíamos, mi abuela siempre decía, el algo más no lo entendieron, ¿no? Porque cuando se estrenó, creo que las personas creyeron, la audiencia fue algo muy literal, y la película no es nada literal. Así que yo creo que para hablar de los detalles en cuanto a qué exactamente fue la vida, yo creo que nada en la película es biográfico sobre su vida, solamente el hecho de que vivía en Ica y se muda, ¿no? Bueno, que cuentan que él viene de Ica, o sea, cuando visita la familia, pero si tenía un abuelo en Puno, no me queda claro, me parece que no es así, que tenía un hermano no en Lima, que hacía cerámica tampoco, entonces es definitivamente una ficción híbrida que ha sido, que no tiene nada literal en cuanto a la vida de Hugo. Quisiera que nos cuente, aparte de lo que contaba la nieta del señor Battisti, sobre la parte folclórica o vernacular a la que a usted los había introducido, quisiera saber qué conjunto de rock de esos años 60 o 70 tal vez influyeron en ustedes para que hagan la banda musical. Me parece que escuchaba algo de Jethro Tull, King Crimson, The Nice, no sé. ¿Y de qué orden son ustedes, por favor? En esa época, bueno, gracias. Me gustaba mucho, sí, Jethro Tull. Sí, porque esa parte sinfónica, ¿no? Esa parte progresiva nos influenció bastante también al pobre. Bueno, Rolling Stones un poco también. Y bueno, de acá de Perú también mucho me impresionaron los Saicos. Y toda la música, los Quipus. Avilés para mí era un guitarrista que para mí era como escuchar a cualquier gran guitarrista de rock, ¿no? Tenía una fuerza increíble, ¿no? Los Pachalacos también, cuando fuimos a Cusco conocimos con el Maitá Comayo, los Campesinos. Y bueno, y los compadres también de Cuba, Pérez Prado fue una gran influencia para nosotros por la precisión de la música, los cortes, ¿no? Todo eso va alimentando, ¿no? Y al final se vuelve una cosa así mestiza, ¿no? Mundial. ¿Hay planes para algún concierto por los 50 años de este disco? Bueno, ya hemos estado haciendo varios conciertos. Con la pandemia se cortó. Incluso íbamos a tocar el 2 pasado en la Feria del Libro. Pero me dio COVID por primera vez. Yo creí que nunca me iba a dar. Pero me dio y no pude tocar ahí. No, tuvimos que suspender. Y la pregunta es para Andrea. Si bien es difícil quizás saber cuál es el mensaje que quiso dar tu abuelo con la película, en las primeras escenas se nota que está en desacuerdo o evidencia mucho la desigualdad y el racismo, pero en en las últimas escenas, más que nada con el abuelo, me sorprende al decir en esa escena que, digamos, el equivocado era, digamos, Hugo, porque no entendían los demás que lo llamaban quizás solo porque
era de cariño, pero él lo entendía por lo que veo en las primeras escenas, que era por racismo. Entonces, por eso es como que me descuadra un poco o me desconcierta esa escena, porque por eso te pregunto que quizás es difícil responder, ¿qué quiso comunicar tu abuelo con la película? Esa es mi pregunta. De la transformación personal que uno puede hacer ante algo así, o sea, cómo recibir, como tú dices, un insulto, algo discriminatorio, y tenemos muchas maneras por las cuales cómo uno puede reaccionar a eso, cómo recibirlo y transformarlo y crear algo nuevo, ¿no? Y ahora que estoy diciendo esto, estoy sintiendo como mi abuelo debe haber sentido esto varias veces. Yo he sido discriminada por ser judía, yo he sido discriminada por ser mujer, he sido discriminada por ser no americana aquí en Estados Unidos, ¿no? Judía en el Perú, ¿no? Y mujer 1000 veces por todas partes. Yo creo que al hacer esta película y con este mensaje del abuelo, lo que él está tratando de comunicar es cómo podemos, qué hacemos qué hace uno cuando recibe una discriminación, ¿no? ¿Cómo lo conviertes y creas algo nuevo, ¿no? ¿Cómo agarras la palabra cholo, insulto, judía, no sé, ¿no? Y le quitas ese poder y agarras una palabra y haces, ¿no? Porque al final, ¿qué es la palabra? ¿Cuál es el poder de la palabra? Y convertirlo hacia algo nuevo. ¿Qué hace mi abuelo con esta película al reunir a Hugo Sotil, a Juan Luis y a todos los miembros del Polen, al profesor Vivanco, a Caja Guaringa, a toda la gente que trabajó con él, crean esto, está algo tan poderoso, algo tan creativo, y tal vez te puedo dar un ejemplo de algo que me cuenta mi mamá en el contexto que cuando yo hice la película Cuéntame de Vida, que ella se la puso a mi abuelo, hice una película, un documental observacional en donde hablo de la película de mi abuelo y su vida, y mi madre, mi abuela me contó, y mi mamá me dice algo como, o sea, imagínate en esa época que hayan pósters, ¿no? Con la palabra cholo, y en ese momento eso era un no, según él, ¿no? Y cómo mi abuelo agarra eso y lo pone al frente, ¿no? Lo pone en primer plano, lo muestra y con un intento de reivindicar, cambiar y transformar. Y esto es algo que siempre siento con este mensaje del abuelo, donde él lo que está tratando de transmitir, lo que mi abuelo tal vez está tratando de convertir, es integrar algo que es nuestro y cambiarlo. O sea, integrar algo que tal vez es recibido de una manera discriminatoria y como ataque, y cómo uno puede convertirlo en algo, ¿no? O sea, digamos que una palabra en sí no es buena o mala, es cómo se usa, para qué se usa, y el poder de las palabras y las palabras, de cómo usarlos de una manera en donde estás creando versus destruyendo, digamos. Y al final eso es, yo creo, el mensaje de mi abuelo transmitido a través de las palabras del abuelo, el sabio, el conocimiento ancestral. El abuelo es este símbolo de sabiduría, tiempo, madurez, ¿no? También otro personaje fuerte en la película son las dos mujeres en esta película, digamos, que apoyan siempre y ven a Hugo, ¿no? Que es Marina y Nancy. Pueden ver más allá y como que también tienen esa voz en donde como que lo realzan, ¿no?
están tratando de realzar todo lo que él hace, que vaya a ver al abuelo, que surja, que pinta, ¿no? Entonces, yo creo que al final ese es el mensaje que quiere transmitir mi abuelo, y al final lo que intenta hacer con esta película y hasta escoger que el título de la película sea Cholo. No un cholo, el cholo, la historia, no, el título de la película es Cholo. Y eso está abierto para interpretación, cómo, ¿no? Darle esta transformación a algo que puede ser algo que destruye y empezar a construir algo nuevo. Yo creo que esa fue la intención, y más que el mensaje, que es la intención y la semilla inicial de mi abuelo. Bueno, nos invitamos para la siguiente sesión del Cineforum. El próximo martes tendremos la película El viaje del macho, de Luis Basurto, a las 7 de la noche. Terminaremos el mes, el 23 de agosto, con la película LX1-61 de Rodrigo Moreno del Valle. Y el siguiente mes, el mes de septiembre, se presenta interesante, tendremos el Festival Insólito, la tercera semana de septiembre, un festival de cine fantástico. Y en los martes restantes tendremos un ciclo con uno de los directores catamarquinos más importantes del país, Héctor Marreros. Bueno, gracias a todos. Buenas noches.